y darles la bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, al Foro de Salud y 26º Foro Farmacéutico. Amablemente les solicitamos a los participantes mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio. Les informamos que pueden seguir el minuto a minuto de este evento con los hashtags #Foro Salud Andi, #Foro Farma Andi a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, @Andi_Colombia. Los motivamos a que escriban sus comentarios y volvamos este encuentro una tendencia en redes y las ideas que se generen en este evento. Tenemos una opción de networking a través de la aplicación Tango, a través de la que podrán interactuar con otros participantes del Congreso, chatear, realizar citas con otros líderes empresariales. Pueden descargar esta app en las tiendas iOS y Android. Recuerden, Tango. Para dar inicio a esta agenda académica, invitamos al escenario a los doctores Mauricio Reina Echeverri y Ricardo Ávila Pinto, quienes participarán del conversatorio Panorama Económico Global. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Es para quien les habla y para Mauricio Reina un placer estar aquí, arrancando en este foro farmacéutico que se ha vuelto una cita obligatoria, no solo para quienes están relacionados con el sector de la salud, sino para quienes tienen intereses más amplios, porque este es un sector cuya importancia en la economía colombiana y en la vida de este país pues ha ganado una indiscutible preponderancia a lo largo de los últimos años. También es un sector que tiene múltiples desafíos sobre los cuales estoy seguro que ustedes escucharán hablar en los próximos días. Sin más preámbulo, a nosotros nos encargaron a hablarles sobre la situación de la economía global y regional. Y en ese sentido lo que hicimos con Mauricio fue distribuir el panel en primero una presentación sobre la economía global. Tal vez si podemos cambiar la presentación que yo tengo aquí frente a mis pantallas por la que me corresponde a mí, que tiene que ver con las perspectivas globales. Vamos a hablar cada uno 20 minutos, primero sobre el tema mundial, después sobre el tema regional y después vamos a entablar una charla con Mauricio para darles como un panorama de cómo se están viendo las cosas. De tal manera que tal vez el único favor que pediría a los organizadores es de que me cambien la presentación para comenzar. Mientras tanto, Mauricio, buenos días. Buenos días, Ricardo. Usted está sentado en mi puesto y yo estoy sentado en el suyo, como para… Ahora sí. Muy bien, comenzamos bien. Ahora tal vez lo más indicado sería que yo diera su presentación. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, arranquemos con la mirada a la economía global. Es indudable que los tiempos en los cuales vivimos se caracterizan por la incertidumbre. Ustedes podrían decir, bueno, pero la incertidumbre es que forma parte de la vida de todos nosotros. Es verdad, pero parte de las cosas que nosotros creíamos seguras hasta hace un tiempo no muy largo, una especie de adherencia a reglas, algunas explícitas y otras no escritas, se ha venido cambiando con el transcurso de los últimos años y meses, y por cuenta de esa circunstancia los niveles de inquietud de los observadores sobre lo que le está pasando al planeta son más grandes. Arranquemos en primer lugar con las cifras duras. No se me vayan a asustar por este cuadro, simplemente yo les cuento las cifras que vale la pena tener ahí.
Esto es simplemente para demostrar que yo hice algo de trabajo de investigación previo. Lo que está ahí es la tabla de perspectivas de crecimiento de la economía mundial que sacó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Seguramente ustedes saben que todos los octubres, normalmente durante la primera semana del año, se reúnen en Washington los ministros de Hacienda y los banqueros centrales de los 189 países que pertenecen tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial y le pasan revista a lo que está sucediendo en la economía global. Y por cuenta de esa situación, pues el organismo saca su ejercicio de proyecciones más completas. Ese ejercicio lo revisa cada 3 meses y entonces lo que uno ve, en primer lugar, en estas tablas es que el cálculo de crecimiento que se tenía frente a la economía global, tanto en el ejercicio que hizo el fondo en abril como el que hizo en julio, se ha venido reduciendo esa apuesta, es decir, las perspectivas se han venido oscureciendo, lo cual quiere decir que estamos en un proceso de desaceleración que no se veía literalmente hace un año. Hace un año las perspectivas de crecimiento no eran las mejores, pero eran relativamente optimistas. Y ahora el fondo lo que hizo fue decir, vamos a tener un crecimiento global del 3%. A uno esa tasa le puede parecer más o menos aceptable, pero la verdad es que el fondo califica una recesión global cuando el crecimiento llega a 2,5%, es decir, que cada vez estamos cerca como de ese límite. ¿Y qué es lo que está pasando? Básicamente lo que hay es una desaceleración sincronizada, como dijeron los especialistas del Fondo Monetario Internacional. Las economías que representan el 90% del Producto Interno Bruto global se están desacelerando. Hace 2 años el 70% de esas economías se estaban acelerando. Ahora lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Hay una especie de frenazo coordinado en todas las latitudes. Por supuesto que hay excepciones. Colombia, curiosamente, es una de ellas. Es una economía que está mejorando su ritmo de crecimiento, pero la verdad es que la norma en el resto del planeta es un frenazo paulatino que incluso ha sido mucho más acentuado de lo que se preveía. Hay expectativas de que para el próximo año las cosas van a estar un poco mejor y ustedes lo ven en esa tasa de 3,4%, pero por supuesto, recordemos que hace un año también se preveía que la situación no va a estar tan mala, de tal manera que hay que tomar con un grano de sal esa apuesta de que el 2020 va a ser mejor que el 2019. Lo cierto es que este año ha resultado menos bueno de lo que se pensaba. Y ustedes lo que observan, indudablemente, es que tanto el mundo desarrollado como las economías emergentes están aminorando su ritmo. Tal vez ustedes registraron el viernes pasado que la economía de China está creciendo a tasas anuales del 6%. 6% para buena parte del planeta es una tasa extraordinaria. En el caso de China es un síntoma de una desaceleración enorme. ¿Por qué? Porque durante casi 3 décadas la economía china creció a ritmos superiores al 9% y bajar a esa tasa indudablemente es un campanazo de alerta. Y claro, está el dramático caso de América Latina sobre el cual Mauricio profundizará, cuya expectativa de crecimiento para este año es apenas de 0,2%, pues que es bastante dramática. Las gráficas que están aquí son bastante elocuentes en la tendencia. Fíjense ustedes cómo todo muestra que efectivamente hay un aminoramiento de la velocidad. En primer lugar, este indicador de actividad mundial que combina producción industrial, comercio internacional, las expectativas de productos de manufactura, todo ese tema se ha combinado efectivamente para mostrar o para certificar que hay una desaceleración en marcha. Y esa desaceleración se nota claramente en el caso de la producción industrial y de algunas de las economías más grandes. Ahí están indudablemente, en el caso de las economías desarrolladas, pues Estados Unidos, está el Reino Unido, está Alemania, pero también está la Unión Europea en su conjunto,
y está Japón y está China. Nadie puede decir que está mejorando. Algunos se han desacelerado a pasos mucho más decididos, incluso economías que están mostrando crecimiento negativo, como es el caso de la economía alemana en su producción industrial debido a los problemas en el sector automotor, pero otras también están andando mucho menos rápido, como sucede con Estados Unidos, que también está en un proceso de desaceleración. Y claro, cuando comienzan esos procesos de desaceleración, pues empieza un círculo vicioso que se siente tanto sobre el comercio como sobre la inversión. Y si ustedes ven en el gráfico de barras, de alguna manera, quiénes están impulsando ese crecimiento desde el punto de vista de la demanda de comercio exterior, es decir, de las importaciones, ustedes ven no solo que el ritmo se ha aminorado, sino que hay regiones que le están restando al crecimiento global. Hoy en día, todavía, la zona del euro sigue siendo un factor positivo, Estados Unidos y Canadá también, pero fíjense ustedes que China o otras economías emergentes están constituyéndose en un lastre en el crecimiento por cuenta del frenazo al cual me referí. Y por supuesto, también hay circunstancias nuevas en los mercados. Una de las cosas curiosas que está ocurriendo hoy en día es que la inflación dejó de ser un dolor de cabeza para buena parte de las economías desarrolladas. Tradicionalmente se creía, o fue de alguna manera la norma durante buena parte de los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, pues que había una relación inversa entre desempleo e inflación. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, después del rebote de la crisis financiera internacional de 2008-2009, es que el desempleo efectivamente ha bajado, pero la inflación no se ha recuperado. Es más, la inflación sigue en promedios históricos bastante bajos, por debajo del 2% anual. Y eso tiene un efecto importante en los mercados. Por un lado, le quita a los bancos centrales la presión de tener que combatir la inflación. Si la inflación desapareció del radar como un dolor de cabeza, pues los bancos tienen más amplitud para hacer cosas. Y como tienen más amplitud para hacer cosas, su énfasis se ha trasladado a estimular la economía. ¿Y cómo tratan de estimular la economía los bancos centrales? El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, bajando las tasas de interés e inyectándole liquidez al mercado. Entonces, si ustedes ven la gráfica que habla sobre expectativas en torno a la tasa de interés en Estados Unidos, pues ustedes ven cómo los observadores han venido corrigiendo esas expectativas. Hoy en día esa tasa es apenas de 0,25% anual. Tal manera que lo que hemos visto es tasas cercanas a cero, y eso lleva a circunstancias que aparentemente desafían toda la lógica. Hay una serie de bonos que emiten algunas de las economías consideradas más sólidas que dan hoy en día rentabilidad negativa. ¿Cuál es la lógica de que si yo tengo $100 y compro un bono alemán a 10 años, al cabo de 10 años voy a recibir una suma inferior a la del capital que puse? Pues la única lógica es que hay tanta incertidumbre que al menos hay la certeza de cuánto voy a recibir en un futuro, así sea un futuro de 10 años. Pero ustedes lo que observan en la gráfica de rendimiento de los bonos públicos a 10 años, efectivamente es que se ven esas tasas negativas. Y por supuesto que ante esas circunstancias los mercados de acciones, particularmente el de Estados Unidos, no se han comportado mal. No se han comportado mal, con volatilidades en todo caso importante y con algo que es bien interesante. Si ustedes ven esa cifra, esa línea amarilla, durante un buen tiempo el mercado particularmente estadounidense y los mercados de acciones de países emergentes iban en paralelo y últimamente se han desacoplado. Es decir,
que mientras el caso de Wall Street sigue mostrando todavía cifras aceptables, en el caso de las economías emergentes no necesariamente es así, y todavía más notorio en el caso de las acciones que se transan en Europa. Pero, ¿por qué Wall Street sigue teniendo buenos comportamientos en los precios de las acciones? Entre otras razones, porque las tasas de interés están tan bajas y las finanzas de las empresas, en buena parte debido a la reducción de impuestos que adelantó la administración Trump, pues hacen que en términos relativos siga siendo todavía interesante invertir en acciones de algunas de las compañías más conocidas. Mientras tanto, ¿qué le pasa a las economías emergentes? Las economías emergentes son altamente dependientes del precio de las materias primas. Fíjense ustedes, no estamos ni mucho menos en los picos del año 2014, tampoco estamos en los puntos más bajos del arranque del 2015, pero indudablemente hemos visto una contracción en los precios de esas materias primas, también con episodios importantes de volatilidad. Y eso de alguna manera se expresa también en los mercados de acciones. Fíjense ustedes, en el caso de las economías emergentes, pues esos mercados han oscilado, pero están básicamente en un punto similar al que estaban hace 2 años. En el caso de China ha habido reducciones importantes por las circunstancias que ya mencionaré a continuación. Y en el caso de otras economías, pues ustedes notarán pues, el mal desempeño que tienen Argentina, Sudáfrica o Turquía. Y en medio de la realidad actual, parte de lo que está ocurriendo es que los capitales se están saliendo de las economías emergentes. No están saliendo de manera masiva, pero sí hay un retiro importante de dinero. Y hay un retiro importante de dinero, entre otras razones, porque frente al nerviosismo y a la inquietud actual, pues algunos inversionistas prefieren poner sus capitales en donde consideran que esté más seguro, una vez más, así en algunos casos se enfrenten a rentabilidades negativas. ¿Cuáles son los motivos de esa inquietud a nivel global? En primer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este es un proceso que lleva cerca de 1 año y medio, desde la campaña presidencial Donald Trump prometió que iba a equilibrar de una manera u otra la relación comercial que tiene su país con China, y en un momento dado se pensó pues que era otra de sus bravuconadas. Tuvo como huésped en su mansión de Mar-a-Lago en Florida a Xi Jinping, el presidente chino. Se pensaba que las cosas iban bien y de pronto la Casa Blanca comenzó a aplicar impuestos a las importaciones de China. Se pensó también inicialmente que era una estrategia de negociación para obligar a los chinos a abrirle más las puertas a los productos estadounidenses, y aunque eso siga siendo vigente, lo que se volvió a aplicar es que el problema de las guerras comerciales es que se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Y en ese sentido empezó un peloteo en el cual China también le impuso impuestos a las importaciones provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos respondió con la misma moneda, con una ventaja en este toma y dame, que Estados Unidos le compra mucho más a China de lo que China le compra a Estados Unidos. Y la verdad es que estamos en una situación en la cual, sobre el papel, en diciembre, todas las importaciones que hace Estados Unidos de China estarían sujetas a arancel. Parte de las nuevas sanciones se han suspendido por cuenta de un primer entendimiento al que llegaron ambas potencias hace un par de semanas, pero la verdad es que los avances no han sido muchos. Hace poco el representante de Comercio de Estados Unidos volvió a advertirle a China que si no se logran concretar esos avances, este aplazamiento de los nuevos aranceles para cerca de 300.000 millones de dólares en importaciones que hace Estados Unidos de China, pues entrarían en vigor antes de que se acabe el año. Y claro, el gran peligro de eso es que estos frentes de batalla y esa misma estrategia se siga aplicando frente a otras zonas. Ese es el caso de Europa,
en donde también ya la administración Trump anunció aumento de aranceles para los aviones y para algunos bienes de consumo, por ejemplo, vino y quesos. Y una vez más, la gran pregunta es cómo va a responder el viejo continente. Entonces, toda esta circunstancia de aplicarle obstáculos al comercio, ¿en qué incide? Incide en que la economía global crezca a menor ritmo. Si hay menor intercambio, indudablemente que el crecimiento global se va a ver afectado y eso explica por qué el Fondo Monetario Internacional es más pesimista hoy que hace 3, que hace 6 o que hace 12 meses. Pero adicionalmente, eso tiene un efecto muy complicado y el gran efecto negativo que eso tiene es que decisiones claves de inversión se posponen. El Fondo Monetario Internacional calcula que el próximo año el costo de las sanciones equivaldrá a 700.000 millones de dólares para la economía mundial, eso es el 0,8% del Producto Interno Bruto global. 25% de ese costo está directamente atado a la pérdida de importaciones entre China y Estados Unidos, pero 3/4 partes de ese costo está relacionado con el hecho de que decenas de proyectos productivos se han suspendido hasta que esta situación no se aclare. Ese es el daño que se le está haciendo a la economía mundial. Y claro, hay otros elementos que no ayudan. Uno de ellos es el conocido Brexit, el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea, que parece una novela en el sentido de una cantidad de personajes que han participado en ese proceso de separación y cuyo desenlace todavía no se conoce. Técnicamente había una fecha para que esa separación se hiciera efectiva a finales de este mes. Esta mañana las noticias mostraron que a pesar de que el primer ministro británico Boris Johnson había logrado un entendimiento con Bruselas y esperaba que el Parlamento en Gran Bretaña le votara su propuesta, lo que ha sucedido en realidad es que el Parlamento se ha negado a votar esa propuesta y está obligando también al primer ministro a pedir un plazo adicional a Bruselas para llegar a una negociación. ¿Por qué se lo está pidiendo? Entre otras razones, no solo porque hay una división política interna descomunal, sino porque es bastante claro que este acuerdo al que llegó Londres con Bruselas la semana pasada resulta más costoso que aquel al cual había llegado Theresa May, la ex primer ministra británica, en mayo y que también fue rechazado por el Parlamento. Pero una vez más, el lío sobre todo es que aquí hay una especie de sin salida cuyo desenlace no es claro. Y uno dice, pero es que a mí, pues ¿qué me toca el Brexit? Pues resulta que Gran Bretaña es la sexta economía más grande del mundo. Y en la medida en que ese proceso de divorcio salga mal, pues no solo se va a ver afectado su crecimiento, sino también lo que suceda al otro lado del Canal de la Mancha con repercusiones claras sobre la economía global. Y hay otros elementos indudablemente en el panorama, preocupaciones de seguridad, como lo que está pasando en la frontera entre Turquía y Siria después de que Donald Trump le indicó a la minoría kurda que iba a cesar en su apoyo militar y retiró cerca de 1.000 tropas estadounidenses que estaban estacionadas en esa zona. Y eso va a traer otra serie de complicaciones, un ajedrez muy complejo en el cual están participando Irán, Arabia Saudita, Israel, de manera que es un tema muy inquietante también que tiene que ver con esa parte del mundo de donde sale la mayor cantidad del petróleo que consumimos. Estos signos indudables de desaceleración en Europa y China y por supuesto algo que nos tiene que preocupar a nosotros, que es el impacto que eso pueda tener sobre los precios de los bienes primarios. Pero el elemento individual más importante de lo que está sucediendo indudablemente tiene que ver con los temas políticos. Ha habido un cambio de paradigmas descomunal frente a la situación de hace tan solo 5 años. Pues miremos los personajes que están ahí. En primer lugar, Donald Trump, que nos hace la vida tan fácil a los periodistas a la hora de titular, pero que realmente es un dolor de cabeza,
para la economía y para la política mundial. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, Trump está desmontando compromisos, una vez más, que eran explícitos o implícitos después del final de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de presencia en diferentes lugares, de quiénes son sus amigos y quiénes son sus contradictores, de enviar señales que confunden a quienes tradicionalmente han sido sus aliados y mostrar que no tiene problema para romper con acuerdos establecidos o para utilizar las armas de diverso tipo que tiene a su alcance a la hora de lograr su voluntad. Un ejemplo reciente, a mediados de este año, por cuenta de la presión migratoria, le dijo a México que si no hacía algo de manera mucho más efectiva para trancar el flujo de migrantes, le iba a aplicar impuestos a las importaciones provenientes de ese país, a pesar de que existe un tratado de libre comercio que vincula a Estados Unidos y a Canadá. México acabó cediendo y hoy en día pues se creó una nueva fuerza que trata de detener a los migrantes antes de que lleguen a su frontera norte, pero una vez más allá del análisis de ese caso específico, el mensaje es que Trump no tiene hígados a la hora de forzar o doblarle la mano a quienes tradicionalmente han sido sus amigos. Y este tema se vuelve mucho más complejo ante la cercanía de las elecciones de noviembre del próximo año. ¿Qué pasa si, fuera de los líos inmensos desde el punto de vista político, con un proceso de eventual juicio por cuenta de no solo sus relaciones con Rusia, sino sobre todo por el hecho de haber presionado al gobierno de Ucrania para que le echara agua sucia al hijo de quien podría ser su principal rival en las elecciones del próximo año, Joe Biden, el ex vicepresidente Obama? Está en un proceso que seguramente va a desembocar en que la Cámara de Representantes va a aprobar que se comience esa especie de juicio formal. Falta ver cómo se comporta el Senado, pero Trump de alguna manera está a la defensiva. Las encuestas lo muestran con números negativos y ese tipo de personalidad se vuelve mucho más compleja de predecir si de alguna manera se siente acorralado. Está el tema del Brexit, pues que es una enorme incógnita. Más arriba está el señor Tayyip Erdogan, líder absoluto de Turquía y quien juega claramente a promover sus intereses, haciendo de bisagra entre Rusia y Estados Unidos, pero al mismo tiempo recordándole a la Unión Europea que es su principal factor de contención ante la inmigración ilegal proveniente del Medio Oriente y en particular de Siria. Está el señor Xi Jinping, líder absoluto de China, pero con una economía que se está desacelerando, con un lío que no es despreciable en Hong Kong, a pesar de que en teoría existe el modelo de un país, dos sistemas. Evidentemente en Hong Kong hay activistas que quieren mayor libertad frente a Beijing y Beijing no parece estar ni mucho menos dispuesto a que eso se le salga de las manos y lo que vemos es un comienzo de una mayor represión. Está el señor Kim Jong-un, tan sonriente ahí, líder absoluto de Corea del Norte. Supuestamente se volvió un gran amigo de Trump, han tenido 2 encuentros, pero la verdad es que el proyecto de ampliación de su arsenal nuclear sigue adelante. No ha desmontado una sola ojiva, tiene misiles intercontinentales con capacidad de llevar una bomba nuclear de un lado al otro del Pacífico. Y claro, es un factor inmenso de riesgo en esa zona del mundo. Está el príncipe heredero de Arabia Saudita. Arabia Saudita hace un par de meses o mes y medio fue objeto de un ataque que sacó del mercado de un día para otro cerca de 6 millones de barriles de petróleo al día, el 6% de la oferta global. Lo logró medio superar, pero fue un recordatorio claro de la enorme volatilidad que hay en esa zona. Ahí está sonriendo con Vladimir Putin, líder absoluto de Rusia, que parece mantener las cosas bajo control en su país, a pesar de que enfrenta una oposición
que trata de zafarse del yugo que él ha impuesto. Está Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Logró manejar un lío que muestra cómo ha cambiado la política en el mundo en los últimos tiempos, el de los chalecos amarillos. Hace año y medio nadie sabía qué eran los chalecos amarillos. En agosto del año pasado, de pronto, comenzó un movimiento de insatisfacción que se caracterizó por usar esta prenda y que puso realmente en aprietos al presidente francés. Él lo logró desmontar a punta de dialogar en decenas de jornadas a lo largo y ancho de Francia con miles de personas, pero aún así, por ahí siguen. Hace poco volvieron a tener una reunión en París, una reunión precisamente no social, sino de protesta con actos de vandalismo. Y por último, está alguien que acaba de llegar a esta diapositiva, que es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Seguramente ustedes han visto las imágenes de Barcelona de estos últimos días, la reacción de los catalanes a las sentencias impuestas por el Tribunal Supremo por cuenta del proceso de autonomía que se trató de llevar a cabo en Cataluña y que impuso, en el caso más extremo, sentencias de hasta 13 años de cárcel. Y por cuenta de esa situación llevamos 6 días de protestas en Barcelona, incluyendo una demostración o una manifestación descomunal que comprendió a 500.000 al menos de catalanes en las calles de esa capital, y sobre todo la aparición de actos de violencia a los cuales la gente no estaba acostumbrada, un poco la percepción de un ala extrema del movimiento independentista, en el sentido de que a las buenas no se va a lograr nada, y eso por supuesto también genera inmensas inquietudes sobre lo que puede suceder. Este presidente del gobierno español tiene convocadas elecciones para la primera semana de noviembre y no es claro qué tanto va a influir el lío catalán en el desenlace en esas elecciones. Pero una vez más, todos los señales, todas estas personas o hechos que menciono aquí son una muestra más del aumento en la incertidumbre a nivel global. Aumento en la incertidumbre que está produciendo consecuencias económicas, y esas consecuencias económicas, insisto, se traducen en una desaceleración que es preocupante y que indudablemente también se nota en el caso de América Latina y que también se nota con hechos políticos en el caso de América Latina. Para concluir, y simplemente a manera de resumen, están esos mensajes: crecimiento menor con expectativas de que el próximo año sea ligeramente mejor, pero una vez más, viendo lo ocurrido en tiempos recientes, tampoco es bueno comprometerse con las apuestas de una mejoría. El hecho es que el mundo está creciendo al 3% anual, que es la tasa más baja de la presente década, debido a esa percepción de que los riesgos van al alza. Hay un enorme nerviosismo de los inversionistas que se traduce en más volatilidad, que se traduce en salida de capitales emergentes. Parte de eso explica indudablemente el fortalecimiento del dólar, en el caso concreto nuestro, pero el dólar, la verdad es que ha ganado terreno frente a la inmensa mayoría de las monedas de los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque los capitales buscan refugios seguros, así les entreguen rentabilidad negativa, o buscan refugios tradicionales como el oro, cuyo precio ya superó los $1.500 la onza. Indudablemente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no ayuda nada, y esa definición todavía está lejos de saberse cómo se va a arreglar. La política, para concluir, complica todo. Veníamos en un ritmo bastante aceptable, pero indudablemente hoy, cuando se le pregunta a los expertos si las posibilidades de una recesión a escala global son más elevadas, la inmensa mayoría dice que sí, y buena parte de ese mensaje tiene que ver con las circunstancias políticas por las que estamos viviendo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Buenos días a todas y a todos. Si yo tuviera que recoger algunos de los elementos que nos deja Ricardo sobre la situación del entorno internacional para aterrizarlo a América Latina, que es el tema que voy a tratar a continuación, al final vamos a hacer una breve conversación entre los dos. Yo resumiría ese entorno internacional en 3 elementos. Vamos a ver si Ricardo está de acuerdo con esos elementos. Primero de ellos, desaceleración del crecimiento económico. Segundo, una flexibilización de las políticas monetarias, en primer lugar en Estados Unidos y posteriormente en el Banco Central Europeo, en la Unión Europea. Y en tercer lugar, una creciente incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales. Fíjense ustedes que el primer elemento, desaceleración de la economía global, afecta a toda América Latina en la medida en que nos reduce los precios de las materias primas. Petróleo en el caso de Colombia y Ecuador y Venezuela, soya en el caso de Argentina y Brasil, cobre en el caso de Chile y así sucesivamente. Y fíjense ustedes que la respuesta de los bancos centrales, la Unión Europea, el Banco Central Europeo por una parte y la Reserva Federal por otra, de volver a bajar tasas de interés, cosa que habían revertido durante los últimos 2 años o año y medio más o menos. Veníamos de una larga etapa de bajas tasas de interés, más o menos 9 años, y empezaron lentamente a subirlas hace 1 año y medio o 2 años. Ahora están volviendo a bajar esas tasas de interés para tratar justamente de lidiar con la desaceleración internacional y estimular las economías, pues esas bajas tasas de interés y esa mayor flexibilidad monetaria, tanto de Estados Unidos como de Europa, en condiciones normales nos debería favorecer a nosotros, porque son capitales que, como sucedió durante 8 o 9 años, buscan rendimientos razonables en economías emergentes y evidentemente si uno se fondea en Estados Unidos a tasas de interés reales bajiticas y trae recursos a América Latina a algunos negocios o proyectos o papeles financieros con una rentabilidad razonable, hace un negocio, como sucedió durante 9 años. Pero esa llegada de capitales que hipotéticamente se debería dar cuando Estados Unidos afloja su política monetaria y lo propio hace la Unión Europea, se ve neutralizada por la incertidumbre de la que hablaba Ricardo. Es decir, elementos económicos, desaceleración global y políticas laxas, políticas monetarias laxas de Estados Unidos y la Unión Europea que deberían traer capitales a América Latina, pero con un contrapeso, creciente incertidumbre, la política, pero también la económica. De modo que hay capitales nuevamente en el mundo, financiación barata nuevamente en el mundo, pero no necesariamente nos van a favorecer a todos los países latinoamericanos porque la incertidumbre corre y juega en contra de esos capitales. Entonces, en ese entorno, desaceleración internacional, políticas monetarias más laxas en Estados Unidos y en la Unión Europea y por lo tanto flujos de capitales buscando dónde ubicarse, pero a la vez incertidumbre, nos lleva a ver qué pasa en América Latina. Y si ustedes se metieran en Google en este momento y dijeran, bueno, este señor me va a hablar de qué pasa en América Latina. Vamos de norte a sur. Andrés Manuel López Obrador esencialmente cedió el imperio de la fuerza y de la ley la semana pasada frente al hijo del Chapo Guzmán, al tener que liberarlo después de que, al haberlo capturado y pedido en extradición por Estados Unidos, se le armara cipote zaperoco en Sinaloa. ¡Wow! Eso es lo que empieza uno a encontrar con América Latina. Ahorita vamos a hablar un poquito más de México, pero arranquemos por allí. Vamos bajando, pasemos un momento por encima de Colombia. Me encuentro a Ecuador. Lenín Moreno acordó con
déficit fiscal creciente y con una deuda pública creciente, acordó en marzo con el Fondo Monetario Internacional un crédito por 4.500 millones de dólares que entre sus condiciones de pago tenía el que debía desmontar los subsidios a la gasolina y al diésel. Los desmonta, se le arma tremendo zaperoco, principalmente entre comunidades indígenas, que lo lleva a revertir la medida, lo que pone en tela de juicio dos cosas. Uno, el futuro del programa con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto la financiación de esa creciente deuda pública en Ecuador. Y dos, algo gaseoso, pero muy importante en la discusión hoy en día en América Latina, que se llama gobernabilidad. Andrés Manuel López Obrador cede la gobernabilidad y el imperio de la fuerza frente a los delincuentes, en este caso el cartel de Sinaloa, en cuestión de 24 horas o 48 horas, y aparece a las 48 horas y dice, pues sí, yo estuve de acuerdo con volverlo a soltar porque es que la cosa es muy complicada. Obviamente el discurso es un poquito más complejo. Lenín Moreno más abajo decide que una medida que tomó en un momento dado para cumplir con un ajuste económico la revierte porque no tiene la capacidad de controlar lo que pasa con el pueblo. Seguimos hacia abajo. 3 semanas atrás, Martín Vizcarra, presidente peruano, que sucedió, recordemos cómo llegó Vizcarra al poder, llegó cuando se cayó Pedro Pablo Kuczynski, es decir, un presidente que se cae por escándalos de corrupción alrededor de Odebrecht, deja su lugar al vicepresidente Vizcarra, que al cabo de un rato termina en directa confrontación con el Congreso, disuelve el Congreso antes de despedirse lo tumba, pone de presidenta a la vicepresidenta, que dura menos de 36 horas, y decide renunciar para darle estabilidad a las instituciones, y vuelve Vizcarra en una situación que aún está por dirimir desde el punto de vista político y jurídico, en que no se sabe si los motivos que invocó Vizcarra para disolver el Congreso son legítimos o no son legítimos. Sigamos hacia abajo. En Argentina, y me perdonan que haga el giro por allá y me devuelva para terminar en Chile, que es lo más reciente, en Argentina el kirchnerismo está de regreso virtualmente. Tienen elecciones este domingo, como las tenemos nosotros, probablemente en primera vuelta termine ganando Alberto Fernández, con Cristina Fernández como vicepresidenta, y Mauricio Macri quizás vaya a quedar. Para que ganen en estas elecciones, en esta primera vuelta, se necesita que el primero saque más de 45 puntos y le saque 10 puntos de ventaja al segundo. Muy probablemente lo logre Alberto Fernández este domingo. Si no, irán a una segunda vuelta Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero muy probablemente este domingo esté regresando el kirchnerismo al poder. Con todo lo que significa el regreso del kirchnerismo al poder, de lo que ya voy a hablar en unos momentos, pero les anticipo 2 datos. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones primarias, hace ya unas 5 semanas o 6 semanas, donde se supo y quedó claro que Macri va a perder estas elecciones y va a volver el kirchnerismo, han salido de Argentina 18.000 millones de dólares de capitales fugados. En 6 semanas, 18.000 millones de dólares. Ahora vamos a ver el efecto sobre tasas de cambio, vemos un par de grafiquitos y nos sentamos a conversar con Ricardo. Porque el regreso del kirchnerismo al poder recuerda un interrogante fundamental, y es: el populismo con chequera gruesa y cuantiosa es un modelo económico complejísimo, porque es asistencialismo, regalar, dar dádivas, desequilibrar las finanzas públicas, pero como hay chequera, entonces la soya vale mucho y el petróleo vale mucho y el cobre vale mucho. No estoy hablando de populismo en todos los casos, estoy hablando de los precios de las materias primas, entonces tengo con qué financiar. Pero el populismo sin chequera, y esta es la pregunta a la que se está enfrentando Argentina, el populismo sin chequera, ¿cómo funciona? Puede funcionar de 2 maneras: o hacer el tránsito del populismo a una austeridad que desconcertaría a todo el mundo, que es la misma austeridad en la que estamos nosotros, en la que trató de hacer Ecuador, la que trata de hacer Chile subiendo el precio del metro, etcétera, etcétera, la que hizo Dilma en su momento y que le representó
ajustar todo lo que se había desajustado Lula da Silva y que le representó una gran crisis política igualmente. Lo que estamos viviendo ahora en Chile y en Ecuador es lo mismo que vivió Brasil hace 2 años y medio. O por el contrario, si no hace ese ajuste y esa austeridad, despelota mucho más la economía argentina. Esa es la pregunta que se está planteando hoy Argentina, y los que vieron ayer el debate presidencial, el último debate presidencial, habrán visto que la cosa no va a ser nada fácil. Un presidente saliente que no se saluda, pasan derecho en un debate de este estilo, pasan el uno frente al otro y no se saludan, se tratan de inmoral el uno al otro, de antiético el otro al uno, y mientras tanto 18.000 millones de dólares se fugan de la economía argentina hasta el día de viernes pasado. Vamos a ver qué pasa de aquí a elecciones y qué pasa de elecciones a la posesión de Alberto Fernández en un momento en que las cosas están complejas. Y rematamos en Chile. El aumento del precio del metro que había decretado, bueno, que además era parte de una fórmula que ya estaba prevista, acordada por un panel de expertos, fue de 3,5%, es decir, uno no está hablando de duplicar la tarifa del metro, uno no está hablando de aumentarla en 70%, uno no está hablando de aumentarla en 30%, está hablando de aumentarla en 3,5%. Resultado, 10 muertos, 11, vi esta mañana en el noticiero CNN Chile que estaban viendo a ver si eran 11 o 10, entre el viernes, el sábado y el domingo, toque de queda, y lo absolutamente inédito, el ejército en las calles, quienes en este salón el promedio de edad es, listo, la mayoría de ustedes se acuerdan del golpe militar chileno, y se acuerdan de la junta militar, y se acuerdan de aquellas épocas que los millennials no recuerdan. Para bien o para mal, la historia sigue y las generaciones se reemplazan unas a otras, pero la mayoría de nosotros recordamos lo que significa para los chilenos ver el ejército en las calles con toque de queda y con estado de emergencia. El estado de emergencia disuelve la posibilidad de reunirse que tiene la gente y disuelve la posibilidad de manifestarse que tiene la gente, o la limita más bien. Pero lo más importante del estado de emergencia es que le da todos los poderes de manejo y control de la seguridad a un militar. Si ustedes han seguido durante el fin de semana CNN Chile o el otro canal chileno, bueno, hay distintos canales chilenos que se pueden agarrar en Colombia de noticias, lo más impresionante era cada vez que un civil, el ministro del Interior o el ministro de no sé qué, le daba, y ahora para que les diga a ustedes qué está pasando, el general no sé qué. Eso en Chile es muy bravo, con el antecedente del golpe militar. Entonces uno pasa por México, por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Brasil hace 2 años y medio, por Chile, y ve esto que dice aquí, perspectivas económicas de América Latina, y dice, miércoles, ¿y ahora qué? Vamos a tratar de meter 3 elementos de los cuales depende la respuesta a la pregunta, ¿ahora qué? Recojo lo que decía Ricardo, desaceleración internacional, creciente incertidumbre y reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y en la Unión Europea. Esa reducción de tasas de interés significa entrada de capitales a las economías que sean más o menos estables económica y políticamente. No voy a meter capitales en este momento a Ecuador, por ejemplo. No los voy a meter, creo yo, a México, después de que ¿quién manda en México? Puede ser que los meta Colombia. No, que Colombia tiene un déficit de la cuenta corriente del 4% del PIB. Pues sí, pero es la economía que más va a crecer este año en la región, por encima de Perú incluso, por encima de Chile también. Y ahí mal que bien, pues el expresidente va y se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, ahí van a tener unas elecciones, y sí hay un problema por allá en el Catatumbo, y un problemota en el Catatumbo y un problemota en el suroccidente del país, pero el hijo del Chapo Guzmán no desconecta las instituciones durante 6 horas para volarse. En Colombia sí que hay marchas estudiantiles, que no sé qué, que sí sé cuánto, pero no hay 10 muertos en un fin de semana,
11 muertos en un fin de semana en un país que se supone que era la Suiza de América Latina, que es Chile. Entonces voy a tratar de discernir de manera breve esas cosas para discutir con Ricardo, a ver si está de acuerdo con esta manera de ver las cosas. Todo esto lo vieron ustedes con Ricardo, las tasas de interés de Estados Unidos, la guerra comercial con China, y esto es lo que Ricardo llamaba inestabilidad, volatilidad, incertidumbre. Este es un índice que se llama el índice VIX, se podría llamar de cualquier otra manera. Es el electrocardiograma del nerviosismo de los mercados financieros y cambiarios internacionales. Mientras más alto sea el gráfico, más temor e incertidumbre hay en el mundo, más rápido se mueven las bolsas de valores, más rápido se mueven las tasas de cambio. Mientras más bajo sea el índice, más estable y tranquilo es todo. Evidentemente, con el repaso que yo acabo de hacer de América Latina, el nerviosismo que en otra época podía ver a América Latina como un destino chévere para los capitales, pónganse ustedes en el año 2011. En el año 2011, las tasas de interés reales en Estados Unidos eran negativas, tasas de interés reales negativas, yo me endeudo a tasas de interés reales negativas, me traigo la plata para América Latina y aquí hay una economía boyante por la soya, otra boyante por el cobre y otra boyante por el petróleo y entra una inmensa cantidad de plata a América Latina. Hoy, esos mismos capitales que están empezando a fluir nuevamente hacia economías emergentes, miran a América Latina y dicen, uepa, ¿dónde me paro yo? Entonces, primer punto, esta volatilidad. Y con esa volatilidad uno dice, ¿cómo discernir en América Latina la situación de unos países frente a las de otros? Uno podría irse por la crónica alarmista y hacer el recuento que yo hice hace un rato, que evidentemente es alarmista, pero es realista también, o podría meterse en los elementos económicos claves. Mientras mayor déficit externo tenga una economía, más se ve perjudicada por esta situación, porque yo tengo déficit externo, necesito capitales para financiar ese déficit externo, necesito deuda o necesito entrada de capitales, y con este entorno de despelote no es fácil traer deuda, no es fácil traer capitales. Los que tengan mayor déficit externo o déficit de cuenta corriente tienen más vulnerabilidades, los que estén más ajustaditos están más firmes. Segundo elemento, fuera del déficit externo, déficit fiscal y deuda pública. Mientras mayor sea mi déficit fiscal, más voy a tener que hacer un ajuste, subirle el precio al metro, bajarle los subsidios a la gasolina, bajarle el subsidio al diésel, hacer ajuste, apretar cinturón, y más se me va a rebotar la gente. Y ojo que cuando yo digo rebotar la gente, no estoy siendo displicente ni sobresimplificando, estoy contando. Cada cual sabrá cómo maneja el rebote de su propia gente, pero evidentemente países que no tengan que hacer mayor ajuste fiscal, por ejemplo Perú, incluso México desde el punto de vista puramente económico, que no tiene que hacer mucho ajuste fiscal, no tienen en principio problemas de deterioro social y movimientos que lleven a desestabilizar las instituciones. Lo mismo con la deuda pública. Déficit externo, lo primero que quiero mirar. Situación de finanzas públicas, lo segundo que quiero mirar. Los más descuadrados son más vulnerables, los más ajustaditos en déficit fiscal y deuda pública son más sólidos y más firmes. Y tercero, una cosa gaseosa que se llama gobernabilidad. Los que tienen más gobernabilidad hoy en día en América Latina están más tranquilos, los que tienen que hacer un paréntesis en la institucionalidad de 6 horas para que el hijo del Chapo Guzmán se pueda volver a volar, o tienen que hacer un paréntesis en su política económica y romper lo que habían acordado con el Fondo Monetario Internacional porque no pudieron manejar el rebote de la población frente a la reducción de los subsidios, están en peor situación de vulnerabilidad. ¿Todos somos iguales desde el punto de vista de escasa gobernabilidad? No. ¿Todos somos iguales desde el punto de vista de déficit de cuenta corriente o déficit externo? No. ¿Todos somos iguales desde el punto de vista de déficit fiscal? No. Y lo que voy a hacer en estos 5 minutos antes de sentarnos a conversar
es mostrarles las diferencias de unos países a otros en esos temas. Esto es riesgo país. El riesgo país me dice dónde puedo poner la plata con mayor certeza si soy capital internacional, y acuérdense que se están flexibilizando las políticas monetarias en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre Argentina. Aquí está el resultado de las elecciones, de las primarias. Acuérdense que tenemos primera vuelta este domingo, segunda vuelta si es necesario unas semanas más allá, pero aquí fueron las primarias donde se dejaron contar Macri y Alberto Fernández. Aquí hay un aumento del riesgo país brutal. ¿Por qué? Porque está cantado el regreso del kirchnerismo. Y vean el efecto sobre tasas de cambio, como que nos da el mapa general de quién es quién en términos de vulnerabilidad en la región. Argentina, una vez más, un aumento muy grande desde los resultados de las primarias. Brasil, su principal problema, si uno quisiera hacer un chiste malo diría su principal problema es Bolsonaro, pero nos da tiempo para agregarle un pedazo de frase adicional. La dificultad que tiene Bolsonaro para manejar el Congreso y hacer lo que necesita hacer, que es una reforma pensional sustancial, porque Brasil tiene el mayor déficit fiscal de las economías importantes de América Latina. Acuérdense, déficit externo, déficit fiscal, gobernabilidad, los tres factores claves. Brasil las tiene difíciles desde el punto de vista de déficit fiscal. Quiero mostrarles a Colombia. Uno diría, bueno, pues Colombia no está tan mal. Creo que tenemos mejor gobernabilidad que otros países de la región, y cualquiera que coja esa frase suelta dirá, pero ¿usted dónde está parado? Pero cualquiera que vea lo que ha pasado en los últimos 10 días muestra que tenemos un poco más gobernabilidad que otros países de la región, pero tenemos este aumento, que es el aumento de la tasa de cambio del que hablaba Ricardo y que hemos vivido todos, vean ustedes, y que tiene que ver con algo clave. Colombia tiene en una de esas tres variables, en uno de esos tres tableros, una gran vulnerabilidad. Tiene el déficit externo, el déficit de cuenta corriente, lo tiene en 4,2% del PIB. Ese es el segundo después de Argentina, que lo tiene como en 6%, y bueno, Venezuela ni hablar, pero ahí está nuestra gran vulnerabilidad. Y vean cómo va Chile, ahí pegadito, y la inmensa estabilidad de Perú y de México en términos de tasa de cambio, que tiene que ver con una macro muy firme. Es una lástima que México, con una situación macro firme, que se refleja en este indicador, tenga esa otra cara de la moneda. Que el presidente salga a justificar por qué termina soltando al hijo de un narco para que no se le acabe de incendiar el país. Veamos los tres tableros que yo mencionaba. 1, balance fiscal. Mientras más abajo está el país, peor es la situación, porque esto es déficit. Vean ustedes, aquí está el 0 más o menos, aquí son positivos, aquí son negativos. Entonces, lo que esté hacia abajo es cada vez peor. El mayor déficit fiscal lo tiene Brasil, ha tratado de hacer el ajuste, en ese ajuste entró en recesión, esa recesión le significó un gran problema desde el punto de vista político y de sublevación de la población, y tiene que resolver este rollo. ¿Cómo lo resuelve? Con una reforma pensional. Para poderla pasar necesita control en el Congreso. Bolsonaro no tiene control en el Congreso, entonces está negociando, y con esas dotes de negociador tan picapiedra que tiene, pues vamos a ver hasta dónde llega. Fíjense ustedes que el déficit externo, el déficit fiscal, perdón, de Argentina ha ido mejorando. Este es un gran ajuste que ha hecho Argentina. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si en el debate de ayer y hace 8 días yo oí que tenían un déficit, un superávit primario. Ojo que este es déficit fiscal total. ¿Cuál es la diferencia? Lo primario es sin pagar deuda pública. Si ustedes en sus casas o en sus empresas dicen, yo estoy recibiendo más de lo que gasto, estoy en superávit, lo que pasa es que esa deuda que yo tengo que pagar desde hace rato, entonces separan las deudas de lo corriente. En la situación primaria, Argentina ya está en superávit y lo logró con un gran costo, que es una recesión también. Brasil con recesión, Argentina con recesión, apretándose el cinturón. Lo que pasa es que cuando uno le suma
los intereses y el servicio de la deuda, Argentina queda en esta situación en déficit. Y vean quién llega de tercero, descolgándose lentamente, Colombia. Vamos a estar en la mitad de la mayoría de los indicadores, lo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende de la combinación de todos los factores. Pero fíjense que la situación fiscal en Colombia no es la más holgada. Voy a ir a la otra cara del tema fiscal, que es la deuda pública. Vean la terrible situación de Brasil, antes lo veíamos en déficit, ahora en deuda pública. Clarísimo que si algo tiene que hacer Bolsonaro es pasar esa reforma pensional. La deuda pública argentina se ha ido reduciendo gracias a los grandes apretones del cinturón. El gran problema es que ese apretón del cinturón significó que quien se estaba apretando el cinturón, que es Mauricio Macri, le entrega el poder a quien aflojó el cinturón durante tanto tiempo, que es el kirchnerismo, especialmente aquí. Y en deuda pública Colombia no está tan mal, pero ahora vamos a hablar seguramente del tema fiscal en la conversación con Ricardo. Y vean que songo sorongo, Chile, que está muy bien, va deteriorando su situación fiscal. Esto se asocia en gran medida con la caída del precio del cobre, que complica un poquito el manejo de las cosas allá. Y el último tablero, bueno, el penúltimo, tenemos el tablero fiscal, el tablero externo, que es este. Una vez más, esto es déficit de cuenta corriente. Todo lo que le vendo al mundo menos todo lo que le compro al mundo. Si la diferencia es negativa, es un hueco que tengo que financiar, o con inversión extranjera, o con deuda, o con capitales que llegan, pero es un hueco que tengo que financiar. Y en términos de hueco que tengo que financiar, aquí está Colombia. No pinte Argentina, Argentina está por aquí en el 6%, aquí donde está el bombillito verde, aquí está Colombia, aquí está Chile. Vean cómo también Chile se ha ido deteriorando en este frente. O sea, como que nos acostamos un día viendo a Chile como la estrella de América Latina y de pronto Perú la empezó a sobrepasar, pero Chile seguía estando estable macroeconómicamente, pero de pronto nos despertamos y ya la vemos con un deterioro fiscal importante, con un deterioro externo importante. Y Perú, México y Brasil. Vean ustedes la paradoja en Brasil, tienen una muy buena situación externa y a pesar de eso tienen un gran problema fiscal por resolver. Y vean la paradoja en México, buenos indicadores fiscales, buenos indicadores externos y con un problema político muy, muy grande. Y el último tablero, gobernabilidad. ¿Cómo mide uno la gobernabilidad? Dificilísimo medirla. No hay un indicador, una cifra concreta que permita medir la gobernabilidad. Pero yo empiezo a descartar algunos. Creo que cuando un gobierno tiene que soltar a un narcotraficante después de haberlo capturado porque perdió por completo el control ante la reacción del crimen organizado frente a esa captura y el presidente se demora 24 horas en salir a los medios de comunicación y ni siquiera va a la región donde se acaban de presentar los hechos, sino que se va al otro extremo del país, creo que hay un problema de gobernabilidad muy serio. Apunto a México por ese lado. Creo que cuando un presidente tiene que incumplir los términos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le representa lidiar con su deuda pública, como lo hizo Lenín Moreno hace 2 semanas, y tiene que romper los términos de ese acuerdo echando para atrás una norma que le quitaba los subsidios a la gasolina y al diésel, paréntesis, después de quitarle los subsidios a la gasolina y al diésel, la gasolina y el diésel todavía eran apenas el 80% de lo que valen en Colombia. Antes eran el 35% de lo que valen en Colombia. No, que es que Lenín Moreno y brutal el ajuste. Sí, brutal en términos de quien lo tiene que hacer rápidamente, pero en términos estructurales, ni siquiera quitándole los subsidios alcanzan a tener los precios que tenemos en Colombia, como para hacernos una idea del nivel de asistencialismo al que pueden llegar las economías cuando están en manos de gobiernos populistas como el de Rafael Correa, con sus virtudes en otras cosas, pero populistas definitivamente en otras. Cuando Lenín Moreno tiene que echar para atrás el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también lo chuleo, le pongo cruz desde el punto de vista de gobernabilidad. Esto me parece que es difícil de decir, nadie pensó que uno lo fuera a decir, pero cuando uno dice que en un fin de semana hubo 10 muertos,
ejército en las calles y estado de emergencia y toque de queda en Chile, es que todo eso en una frase es brutal. Hay un problema de gobernabilidad serio. Creo que Bolsonaro tiene problemas de manejo en el Congreso, pero no necesariamente de gobernabilidad. Creo que Vizcarra tiene problemas de manejo con el Congreso, pero no de gobernabilidad. De hecho, creo que se reafirmó después del impasse de hace 2 semanas y media y terminó mostrando, a mí no es que me guste más el uno que el otro, estoy haciendo una radiografía aquí, terminó mostrando que tiene más las riendas de lo que se pensaba. Y en Colombia, y empecemos a conversar, Ricardo, ¿cómo la ve de gobernabilidad? Se le pasmó el micrófono. Si nos pueden dar sonido, por favor, en los micrófonos. ¿Hay alguien por ahí? Ya. Gracias. Bueno, la pregunta de Colombia, como reza el famoso dicho, es comparado con quién, claro. Entonces, efectivamente, la gran ironía es que en comparación con lo que uno ve en la región, Colombia parece una isla de estabilidad. Una descripción con la cual hay que tener mucho cuidado porque hace pocos días Sebastián Piñera salió en televisión al observar lo sucedido en Perú y en Ecuador y dijo que su país era una isla de estabilidad. Digamos que esa isla hoy está un poco más complicada, golpeada por mareas fuertes. Y en ese sentido no, yo creo que el análisis que es interesante y que plantea una cantidad de dudas hacia el futuro es cómo hacer o cómo pueden hacer los gobiernos, en particular en el caso de América Latina, para sacar adelante las reformas que necesitan, cuando evidentemente hay una tendencia hacia una mayor participación o un mayor activismo o una mayor queja frente a la protesta. Estaba leyendo esta mañana sobre el tema de Chile, o sea, es que lo de Chile, por supuesto que desafía de alguna manera la lógica. Chile es un país en donde la pobreza extrema prácticamente no existe, donde el índice de pobreza es del 8%, donde hay una alta desigualdad, pero es la más baja en su historia, por lo menos desde cuando hay estadísticas. Es el primer país de América Latina que tiene la posibilidad real de entrar al estadio de país desarrollado, con un ingreso por habitante superior a los $20.000, pero al mismo tiempo en donde hay una inmensa inconformidad. La expresión que se oyó muchas veces este fin de semana en Santiago, decir es que el problema no es el 3,75% del aumento de la tarifa del metro, sino son 30 años de injusticia. La percepción un poco de que ante la expectativa de estar en la clase media hay barreras y que además la sociedad de alguna manera es tremendamente desigual y que hay una élite que no se sintoniza con sus necesidades es muy complicada. Cuando se anunció el tema de la tarifa y comenzaron las primeras protestas, la ministra de Transportes insinuó que lo que tenía que hacer las personas era levantarse más temprano y agarrar el metro de las 7 de la mañana para que le tocara la tarifa más barata. La ministra de Transportes se reconoce por su tendencia a vestirse muy bien, con ropa muy fina. Entonces, pues esa sensación un poco de que hay unos gobernantes que no necesariamente sienten las necesidades de la gente es muy compleja y es una lección muy grande. Y yo creo que el tema más importante para Colombia es qué hacer efectivamente para tener legitimidad para impulsar las reformas que necesita esta sociedad. Y lo cual de alguna manera toca con este foro, ¿sí? No es solo el hecho de que la economía colombiana esté creciendo bien, de que este año, pues en términos relativos, probablemente 3,2 frente al 0,2 de proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para América Latina, sino es qué se necesita hacer para crecer más, qué se necesita para hacer, por ejemplo, para solucionar el desequilibrio de la salud. Y yo no tengo la respuesta, pero sí veo que la pregunta se hace mucho más intensa y mucho más aguda
y que tenemos que pensarlo bien, porque si no, una vez más, una equivocación, evidentemente las sociedades nuestras están más propensas a expresar su inconformidad en las calles mucho más ahora que nunca antes. Yo quiero plantearle dos interrogantes o dos temas. El primero de ellos tiene que ver con que Ricardo hablaba de la desigualdad y el deterioro en el caso social, en el caso de Chile. Y en realidad esa situación es análoga a la que vivió Brasil hace 2 años y medio, 3 años, es análoga a la que vivió Ecuador hace una semana y a la que vivió Argentina y lo llevó a reelegir a los Kirchner en cuerpo ajeno. Y es, todos somos muy chéveres mientras vamos creciendo bien, a pesar de que ese crecimiento sepamos que no es sostenible, pero el que gobierna solo 4 años le importa 5 que no sea sostenible, gasta mientras está en esa situación y después ya se verá qué es lo que termina sucediendo. Todos somos muy chéveres y al que le toca después hacer el ajuste es el que lleva el bulto desde el punto de vista político. En ese contexto, recordemos que Colombia ha venido mejorando en los indicadores sociales de manera sostenida hasta el año pasado. Es decir, tenemos más de 15 años de reducción de la pobreza monetaria se redujo del 50% de la población a menos del 30% de la población, 28, 27, depende cómo la midan ustedes, hasta el año 2017. Y en el año 2018 volvió a subir. ¿Por qué? Porque es distinto crecer al 2% o al 3% que crecer al 4,5%. Y esa desaceleración que en otros países lleva a lo que hemos visto, la estamos empezando a sentir en indicadores sociales. Segundo, la distribución del ingreso, que finalmente logramos empezar a mejorarla desde 2010 y que acumulaba 7 años de mejora hasta el 2017, en el año 2018 se volvió a deteriorar la distribución del ingreso en Colombia. Y tercero, pues no es necesario profundizar en las cifras de desempleo. Están aumentando, por encima de 2 dígitos estamos hace ya rato, y la economía colombiana está destruyendo puestos de trabajo, a pesar de estar creciendo por encima del 3%. Es decir, los ingredientes para alimentar un discurso de si en Ecuador pueden, ¿por qué aquí no? Si en Chile pueden, ¿por qué aquí no? Si en, no sé, en Brasil pudieron, ¿por qué aquí no? Salgamos todos a las calles, están dadas, digamos, desde el punto de vista social. Entonces, ese es un primer punto para que usted me diga que, cómo manejaría usted eso si fuera presidente, o sea, que váyalo pensando. Pero segundo, la protesta social. Entonces, que si es Diosdado Cabello, si es Maduro, o si es la situación política y económica de cada país, ¿cómo manejar la protesta social? Y hay 2 caminos excluyentes. Uno es, pues llegó el gobierno de fulano de tal y aquí sí van a respetar el orden y aquí sacamos el ejército a las calles y aquí se cancelan los derechos civiles y no sé qué y sí sé cuánto. O 2, se gana legitimidad de otra manera. Y creo que este primer camino está demostrando, todavía no, pero está demostrando ser fallido. Yo creo que un país que en este contexto tan complicado como América Latina, que empiece a cancelar derechos civiles, derechos constitucionales, a fortalecerse a las malas, es un país que termina generando brechas mucho más profundas en su sociedad y tarde o temprano se lo cobra esa sociedad. Dicho de otra manera, todos creíamos que en Chile no iba a pasar nada nunca. Allá no se han cancelado derechos civiles ni nada, pero desde hace rato vienen las Camilas, no sé qué cosas, los movimientos estudiantiles, desde hace más de 10 años prácticamente, avisando, y no, mi reacción es pues un poco como la reacción de Piñera de ayer, decir, estamos en guerra contra un enemigo no sé qué. Entonces usted, señor presidente Ricardo Ávila, ¿cómo maneja, uno, el tema de orden público, estabilidad institucional y manejo de los movimientos sociales, y 2, la política social para recuperar legitimidad y para reducir pobreza, objetivos legítimos en sí mismos, en un contexto de austeridad fiscal? Mauricio, es hora de decir que ni aspiro ni acepto el título que usted me diga, pero
Lo que sí es claro, y no solamente en América Latina, es el surgimiento de lo que se llama la política de la rabia. Cuando uno mira, y salgámonos de América Latina, Trump, ¿por qué llegó Trump al poder? Porque le llegó a un sector del electorado de Estados Unidos que sintió decir, oiga, aquí hubo una fiesta, maravilloso, que por cierto, por cuenta de las redes sociales, me hacen sentir que todo el mundo la está pasando bueno menos yo, ¿sí? Y a mí no me invitaron. Y cuando él tocó esa fibra, evidentemente logró llegar al poder, prometerle a esa gente, a ustedes que tuvieron el sueño americano en sus manos y se lo quitaron. El tema de Francia con los chalecos amarillos, el tema de del surgimiento de diversos movimientos populistas en Europa. Esa es la realidad. Y lo que está pasando aquí, la gran ironía, ¿por qué el tema de Chile? Porque una vez más, es la clase media que siente que lo va a lograr y cuando va a lograr le ponen más barreras. Le suben la energía, le suben el transporte, la calidad de vida fuera de las puertas de su casa es malísima y eso que estamos hablando de Chile. Entonces, el mensaje es muy significativo, ¿sí? Una vez más, en el caso de Colombia, aquí hay un campanazo de alerta. Y todo esto mezclado también con las redes sociales que son un factor de polarización indudable, ¿sí? Que hay movimientos hacia la anarquía. A mí me impresiona mucho después de lo de Chile ver comentaristas en Colombia más o menos diciendo, bueno, y a ver, ¿y en Colombia cuándo nos vamos a pellizcar? ¿Nos vamos a pellizcar para qué? ¿Para salir a quemar todo? O sea, en el caso de Chile, pues desde el punto de vista racional, los daños del Metro de Santiago, 300 millones de dólares. Probablemente el Metro de Santiago fuera de circulación durante 3 meses. Uno de los metros con más niveles de ocupación del mundo. ¿Quiénes pierden al no tener ese sistema de transporte? Pues la gente de menores recursos. Pero indudablemente también hay un campanazo. Y parte del tema que deberían escuchar nuestros gobernantes es que tienen que sintonizarse con los problemas de la gente. Y así no ofrezcan y entreguen soluciones pronto. Si la gente no siente que esa persona se preocupa por ella, sale con mucho más facilidad a las calles que nunca y esa es la lección. No basta con el crecimiento económico del 3%. Indudablemente hay unos temas complejos, particularmente de empleo y particularmente de desigualdad, que hacen todo mucho más difícil. La política en el mundo cambió para siempre y por esa razón es que los riesgos políticos vienen al alza y eso también nos toca, por supuesto. Yo quiero invitarlo en este minuto que nos queda, Ricardo, en medio de esta conversación y esta discusión que puede parecer un poco dramática, pero que creo que es realista, volver a pintar a Colombia para no dejar la imagen de que el dramatismo del escenario equivale al dramatismo del protagonista. Entonces, muy complicada la metáfora, ¿no? Entonces, mayor crecimiento de América Latina este año. Pues uno de los mayores. Sí, sí, puede estar cabeza a cabeza con Perú. Así es. ¿No? Pues para que arranquemos como por el mejor lado. Lenta aceleración de ese crecimiento, es decir, no solo crecemos mejor que la región, sino que crecemos mejor que nuestros años anteriores. Y buen comportamiento del consumo de los hogares. El consumo muy bien en el tercer trimestre, muy bien en el tercer trimestre. Inflación bajo control, habrá que ver más resultados hacia adelante, pero inflación bajo control y situación de tasas de interés bajo control, política monetaria razonable. Inversión extranjera creciendo. Inversión extranjera creciendo e inversión nacional creció como resultado de la ley de financiamiento. Desde el punto de vista de los problemas, desempleo en aumento, deterioro de la distribución del ingreso, aumento de la pobreza y lento aumento de la informalidad y 1,5 millones de venezolanos, lo pongo como un tema para manejar, no quiero decir en la lista de problemas 1,5 millones de venezolanos, porque ahora se nos viene la xenofobia brutal, ¿no? Entonces, un tema para manejar. Y desde el punto de vista de lo fiscal y las calificadoras de riesgo, una situación bien peculiar, porque el gobierno tendría que pasar la ley de financiamiento para darle estabilidad de reglas del juego a todos ustedes. Habrá muchas empresas aquí que no se ven afectadas por la situación de que se pueda caer o no la gabela del impuesto de renta. Entiendo que en el sector de la salud hay muchas empresas que tienen unas condiciones tributarias distintas por ser sector social, pero
para mantener reglas del juego el gobierno tiene que volver a pasar la ley de financiamiento. Y sin embargo, si se cae la ley de financiamiento le va mejor fiscalmente. Entonces, por eso las calificadoras de riesgo no están tan asustadas con la actual situación. Pero mostraría un problema de gobernabilidad muy serio que en el contexto de, o sea, eso es como jugando bolos, cae Andrés Manuel López Obrador, Lenín Moreno y después es incapaz Colombia de pasar la reforma tributaria nuevamente, ¡guapa! Eso sería complicado. Y un último punto, favorabilidad del gobierno, bajita, persistentemente bajita, y creo que sin muchas perspectivas de mejorar dramáticamente, puede mejorar en el margen. Y creo yo ni soy lo uno ni lo otro, ni uribista, ni santista, ni nada, creo que en esta coyuntura internacional, mientras mejor amarrados estemos al mástil, mucho mejor. Por lo tanto, mucho mejor que el gobierno esté sólidamente parado, sea el gobierno que sea, en este caso este que tenemos. Pero yo no veo un aumento brutal de la favorabilidad del gobierno de aquí en adelante, no veo algo en el camino que pueda marcar eso. Entonces, ¿algún rasgo que se me quede por fuera? El pesimismo de los colombianos con respecto a la situación general. 70% de la gente considera que las cosas en el país van por mal camino. Entonces, es curioso porque al mismo tiempo la mayoría de la gente se siente satisfecha con su situación y con las cosas que puede hacer o comprar. Entonces, es una actitud contradictoria. Pesimistas en lo colectivo, optimistas en lo individual y familiar. Y yo creo que el mensaje de fondo, señor presidente Mauricio Reina, es que lo que usted tiene que preservar es que la gente al menos mantenga ese optimismo frente a su realidad personal y familiar y que coincida con, como lo muestran las encuestas, con la expectativa de que los próximos 12 meses van a ser mejores. Si nosotros mantenemos ese optimismo respecto a nuestro futuro a nivel del hogar, podremos pasar por debajo de esta oleada de descontento, pero una vez más estamos advertidos y ese es un mensaje tanto para los colombianos como para el establecimiento, pero también para las empresas sobre lo que deben hacer y no deben hacer. Yo creo que el nivel de alerta a la luz de lo que ha venido pasando en la región tiene que incrementarse. No sé si usted concuerda con eso ya para terminar. No, totalmente de acuerdo, para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reina, doctor Ávila, por sus valiosos aportes en este segmento.